no entendí nada de lo de las cascadas. Socio. Sociedades cascada. Ya. Entonces, mejor. En vez de dibujarlo, voy a abrir el capítulo directamente. Ya. Lo que tenemos aquí es que tenemos arriba Norte Grande, oro blanco, nitratos, potasio y pampa calichera que listan en bolsa, así como Sokimich. Global Mining la voy a quitar de la ecuación porque no lista en bolsa y lo mismo lo que está más arriba que es inversiones SQ y SQYA. Las empresas que están aquí abajo es lo que llaman la empresa productiva. ¿A qué se les dedica Sokimich? ¿Cuál es el negocio? ¿Alguien sabe cuál es el negocio de Soki? Minería. ¿Qué minería? Potasio. Ya, potasio, ¿qué más? Como fertilizante. Es cierto, fertilizante. ¿Y el futuro? ¿Qué más? El futuro. Litio. El litio. Listo. Ese es tu negocio. Por eso que se habla de que Soki es la empresa productiva. En cambio, por ejemplo, Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, ¿cuál es su negocio? No me digan el caliche. ¿Cuál será el negocio de una sociedad de inversiones? Inversión en otra empresa. Eso, acciones. ¿Y el negocio de oro blanco? Lo mismo. Lo mismo. Y lo mismo en nitrato, lo mismo en potasio y lo mismo en Norte Grande. ¿Se entiende? No es que acá se dedique a la producción, este se dedica a la distribución, no. Todas invierten en las acciones de otras. Por eso que normalmente se habla de las acciones de papel, porque literalmente su negocio es invertir en papeles. Entonces, cuando uno habla de empresas aguas arriba, son todas estas sociedades creadas para controlar indirectamente Sokimich. Cuando uno habla aguas abajo, es las acciones que están en la parte inferior, digamos, de esa escala. Entonces, lo que va a producir ahí es que uno tenga a pensar que el control, solamente queremos apuntar a esto, el caso de las sociedades cascadas es mucho más grande, es mucho más complejo y requiere de otro objetivo de aprendizaje, de otros cursos que es difícil de analizar. O sea, en detalle, por ejemplo, yo lo analizo en el Magíster de Finanzas en Control de Gestión Financiera, no a este nivel. Aquí queremos apuntar solamente a la parte del control, que es lo que a uno le importa. Entonces, para controlar oro blanco, ¿qué porcentaje de las acciones necesita Norte Grande? 51. 51. Listo. Y para que oro blanco controle Pampa, ¿cuánto necesita? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y para que Pampa controle Soki, 51. 51. Listo. Lo mismo podemos hacer por el otro lado. Entonces, fíjense que para que Norte Grande controle indirectamente Sokimich, porque fíjense que el accionista directo no es Norte Grande, pero eso no implica que indirectamente igual invierta en Sokimich. ¿Qué porcentaje necesita? ¿Qué porcentaje necesita Norte Grande para controlar Sokimich? 51. No, El menos que eso. 51 del 51 del 51. Eso. Porque fui comprando agua abajo, el 51 del 51 del 51, y digamos que eso es más o menos 13.
Entonces fíjense que ustedes van a tener el control, por lo tanto van a tomar las decisiones como si fueran los dueños totales de, pero solo van a haber aportado el 13% del capital social. Entonces aquí se produce una separación entre el control, el poder que tienen para tomar decisiones dentro de la empresa y la propiedad. ¿Se entiende? Entonces, hay otras aristas del caso, imposibles de resolver, ni eso es el objetivo de aprendizaje de este curso, sino que aquí uno dice, mira, solo queremos sembrar la semilla de que si tú tomas las decisiones como si tuvieras el 100%, pero solo participas en el 13% de los diendos, que esa es tu propiedad, quizás tiene un incentivo perverso. Hacer lo que se conoce como channeling, crear literalmente un túnel y desviar los flujos de caja a un tipo de acciones, a las tuyas, no a las de todos. ¿Se entiende? Entonces, quizás queda la duda o quizás existe una pequeña posibilidad que no actúe en el mejor interés de todos los accionistas, sino que actúe en su propio mejor interés. ¿Entiendes? Entonces, por eso que agua abajo uno dice, oye, si voy comprando solo una fracción de las acciones de la otra, en el total, en vez de haber puesto 10.000 millones, quizás tuve que poner 2.000 millones de dólares nomás para tener el control. ¿Se entiende? Y eso se ve intensificado en este esquema de cascada hacia abajo, o a veces llamado también el control piramidal, porque hay varias sociedades hacia arriba, no tiene nada que ver con una estafa piramidal. Tiene que ver que tú creas ciertas sociedades, que podría tener un sentido bien obvio. Podría ser que tú creaste las sociedades por un fin tributario. Las empresas pagan impuestos más bajos que los accionistas de alto patrimonio. Por ende, dentro de la optimización tributaria, es más inteligente que la empresa sea la accionista de la otra empresa a que la persona natural sea la accionista de la otra empresa. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que entender del caso Sokimichi, insisto que hay más aristas, la tercera, la cuarta y la quinta derivada no es alcanzable dentro de este curso, es que si tú vas comprando un pedacito de la empresa, podrías llegar a controlar empresas que estén mucho más abajo, aunque no hayas contribuido el total. Y por ende, en la cantidad de directores que puedo elegir, por ejemplo, para tomar grandes decisiones, quizás no es correlativo al porcentaje de acciones que yo compre. Y con eso nos damos por pagadísimos. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, gracias, profe. No hay de qué. Entonces, miren, ¿sí? ¿Podría explicar de nuevo lo de tunneling? Que no me quedó claro cómo lo de desviar fondo. Por ejemplo, es que ahí es un caso más complejo, pero tú tienes las acciones SOKI A que nosotros mostrábamos en la clase pasada, tú tienes las acciones SOKI B. Las SOKI A, decíamos, eligen a 7 de 8 directores. Por defecto, la serie B eligen a 1 de 8 directores. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, oye, si tú fueras el accionista controlador, Julio Ponce lo más arriba posible, ¿tú quieres pagar buenos dividendos a la serie A o a la serie B? A la serie A. A la que tú tengas, porque probablemente es la joya de la corona que decíamos en la serie A. Entonces eso va a hacer que, no, pues yo quiero pagar grandes dividendos a todos, no, solo a mí. Podría generar eso, ojo, porque la tesis de la super de valor en ese momento después fue a juicio y no quedó claro en qué había llegado. Entonces, podría generarse. Entonces, tú podrías tratar de encontrar una forma de, por ejemplo, pagar superdividendos solamente a tus sociedades. Entonces, fíjense que voy a limpiar esto un poco. Pampa Calichera tiene directamente el 19, digamos el 20, hagamos números cerrados de SOKI. Potasios tiene el 7 y Global Mining, que no lista en la bolsa, tiene el 3. Entonces, digamos que tienen más o menos un 30, más otras sociedades pequeñas, tienen un 32% de SOKI. Ese es el número máximo que permiten los estatutos. Entonces, lo que tú vas a decir es listo, pues ya se controla. Ya, pero ¿dónde están el otro 68%? Potash, por ejemplo, empresa canadiense que tenía el otro 32% por casi toda la vida. No, pues ese no está representado. Y el otro 36% que está picoteado entre múltiples accionistas, la FP, los fondos de inversión, personas naturales, etcétera, no está representado. Entonces, quizás podría justamente yo decidir
cosas que vayan en beneficio de Pampa y de Potasio y que no vayan en beneficio de las AFP, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, eso generaría el tunneling. Que yo trate de pagar como superdividendo o haga ventas de acciones solamente para un tipo de accionista y no para el otro tipo de accionista, o alguna estructura más compleja que eso. ¿Se entiende? Entonces el Perfecto, tunneling es gracias. como ese desvío de los flujos. Entonces, miren, para entender esta idea de que casi nadie invierte directamente, pensemos en esto. Aquí estoy en la página de la bolsa. ¿Quién es el dueño de Cencosud? Polman, algo así, ¿o no? ¿Sí? Entonces, miren, Horst Polman es el dueño. Entonces yo voy a buscar la acción de Cencosud y voy a ir en la página de la bolsa donde dice antecedentes financieros para que me muestre los 10 accionistas más grandes. Fíjense que los accionistas más grandes tengo Inversiones Quinchamalí, Inversiones Latadía, Inversiones Tano, Banco Santander, JP Morgan, Banco de Chile por cuenta de State Street, perdón. Banco de Chile por cuenta de tercero. Y recién ahí, al séptimo mayor accionista, tengo a Horst Polman. ¿Se entiende? Entonces, lo que pasa aquí es que no es que Horst Polman no controle la compañía. Lo que pasa es que lo óptimo tributariamente hablando es que lo controle a través de estas sociedades. Más su porcentaje acá, más una sociedad de otras chiquititas tiene más o menos el 60% de las acciones. Y eso es porque la empresa, por ejemplo, insisto, paga impuestos más bajos, 27%, en cambio la persona natural pagaría 40% en los casos de los tramos más altos de impuesto al global complementario. Entonces, por eso en general uno ve que las grandes empresas lo que controla es la sociedad de la sociedad de la sociedad de la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, miren, quizás que justamente el ejemplo que íbamos a ver el martes, pero voy a poner las láminas. Dejé de compartir, quiero. Miren. ¿Dónde lleno? Aquí. Esto lo quería mostrar. ¿Quién es el dueño de CCU? ¿Alguien sabe quién es el dueño de CCU? Los Luxic. Grupo Luxich. Pero fíjense que directamente no aparecen así. Entonces, tengo que la sociedad controladora de CCU es un negocio de control conjunto, algo que ustedes sí leyeron en el capítulo, entre Quiñenco y Heineken, miti. ¿Sí? Por eso esto enuncia un concepto que es más complejo, lo cerramos el martes. Pero Quiñenco es justamente el holding de inversiones del grupo Luxich. Entonces, si uno va arriba, oye, ¿quién controla Quiñenco? No sé, Inversiones La Zapatería 1. Y después, ¿quién controla Inversiones en La Zapatería? Inversión en La Foresta 4. Y así sucesivamente puedo escalar mucho hasta que de repente voy a llegar al inversionista final. ¿Se entiende? Puede tener una razón tributaria, pero podría tener varias otras razones separarse legalmente de la empresa. ¿Entiende? Porque tú dices, oye, mira, es mucho más ordenado. Yo se lo he sugerido mucho a un cliente que le ha costado hacer eso, que una empresa que tiene muchas microtransacciones. No es que haga una gran venta de 200 millones, sino que hace 2.000 ventas de 100 lucas. Entonces, como extraño, pero su modelo de negocio funciona así. Entonces, después de tener que procesar todas esas cosas, es bien complejo. Entonces, yo le he dicho, oye, mira, los carritos, que sea una empresa legalmente separada de la distribuidora. Y entonces, porque sale en el diario normalmente exitoso, que hizo una alianza con el líder, etcétera, y en realidad yo digo, oye, por atrás la operación y contabilizar eso es bien complejo. Entonces nosotros le hemos dicho, mira, separa la empresa legalmente, ten un root y una sola cuenta corriente, porque si no tengo un cúmulo de transacciones que no te dejan tomar decisiones. Fíjense que aquí tú dices, oye, CCU le va en promedio más o menos. Ah, ya, pero ¿cuál es el segmento de negocio más rentable? No sabemos. Podría ser Vilsipap, podría ser Cristal, podría ser Viña San Pedro Tarapacá, podría ser Pisco Mistral o podría ser Cerveza Schneider en Argentina.
No, es que no saben. ¿Se entiende? Entonces podría haber una razón estratégica para ustedes que digan, oye, quizás yo tengo 2 tiendas, las 2 tiendas tienen un root legalmente distinto. Las 2 ustedes son el dueño del 100% de las acciones o participan con un socio, pero quiero separarlo por un tema operativo, no es un tema financiero, no es un tema tributario, es que operacionalmente es mucho más ordenado tener un root distinto para cada uno, para ver cuáles son las cuentas por pagar a los proveedores, las cuentas por cobrar, etc. ¿Se entiende? Entonces podría haber más razones de por qué hacer eso. ¿Sí? Entonces, volvamos a donde nos quedábamos nosotros en las clases anteriores. Aquí. Entonces, tal como un bonista requiere de un bonista requiere de intereses y hay un interest yield o una rentabilidad por dividendo, también ellos reciben una rentabilidad por intereses, no por dividendos. Ellos también reciben una rentabilidad por el capital. Cuando nosotros mostrábamos en los bonos del Manchester United que toda la vida le había ido mal, pero que ahora había tenido un buen rendimiento y el bono había pasado de valer 100% del valor par al 110% del valor par, un inversionista hubiera ganado 8% por intereses más un 10% por la apreciación del capital, 18% en conjunto. Por otro lado, uno podría haber dicho perfectamente que el accionista requiere algo similar. Entonces, ¿cuál será el símil de los intereses en un bono para los accionistas? Por un punto premio. La rentabilidad. ¿Qué rentabilidad? De los dividendos. Listo, un punto premio. Los dividendos es como los intereses para la deuda. Entonces uno dice, pero yo compré la acción y no paga dividendos, pero sube como la espuma. Amazon, Netflix, Google, etcétera. ¿Sí? Facebook, no pagan ni un solo dividendo. Y podemos seguir sumando. Tencent Holding, etcétera. Muchas acciones. Alibaba, la acción en general tecnológicas no pagan dividendos, pero si tú subes el precio de la acción no te molesta. Entonces, por eso que un accionista, sea un accionista común o un accionista preferente, como quieran que sea, recibe rentabilidades que provienen de las distribuciones que se le hagan, esencialmente los dividendos en caja pura, o las ganancias de capital que se obtengan, los capital gains. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa a la hora de estar evaluando el performance que se tiene sobre la empresa. ¿Sí? Entonces, cuando uno está tratando de valorizar la acción, entonces eso es algo que va a ser significativo para decir, oye, esto vale A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí? Entonces pensemos en esto. Pensemos que nosotros tenemos el precio de la acción hoy, y por eso dice P sub 0, es en el momento 0. Entonces uno dice, mira, por un lado yo podría recibir un dividendo en un año más, que no tengo idea cuánto es. Por eso que aparece la E de la esperanza. Más o menos yo creo que podría ser, pero no estamos seguros. ¿Sí? Y además ustedes están seguras o seguros de que van a vender las acciones en X. Ya. Nunca estamos seguros. Eso es regla de oro. Ni los bonos, ni los leasing, ni los préstamos, ni las acciones son seguros. Ningún instrumento financiero que emita la compañía va a ser seguro. En el fondo, lo único seguro en la vida es que nada es seguro. Pero aquí corremos más o menos riesgos que al comprar un bono. Más. Más. Sí. Los accionistas están mucho más atrás en la fila de pago. Entonces estarán los trabajadores, estarán los proveedores, estarán los bonistas, estarán los accionistas preferentes y los accionistas ordinarios lo más atrás posible. ¿Sí? Entonces, uno dice, mira, en un año más o menos puedo hacer una estimación, puedo ver lo que dicen los analistas, pero es complejo de observar cuánto es el precio que voy a tener en un año más. Pero algo es, pues mira, yo creo que la voy a vender en 100, creo que me va a pagar dividendos de 5, entonces en conjunto voy a recibir en un año más 105.
Dado que yo corro riesgo, entonces tengo que cobrarle a la empresa por eso. Yo le cobro 20%, por eso que la traigo valor presente con una tasa, y esa tasa, dado que corre más riesgo que el bonista, ¿es más alta o más baja que la tasa de los bonos? Más alta. Más alta. Mal. Sí. Listo. Más riesgo, más rentabilidad esperada, aunque en la realidad quizás te dé menos. Entonces, castigo los flujos y eso vale el valor presente. No tiene más ciencia que eso. Espero recibir un dividendo en un año más, espero que la acción valga tanto en un año más y lo traigo a valor presente. Listo. ¿Qué será más fácil de calcular? ¿El dividendo que espero en un año o el precio que espero en un año? ¿El precio? El precio, ¿por qué? ¿Por qué crees, Florencia, que el precio es más fácil de saber? ¿Alguien cree que el precio es lo más fácil de estimar? ¿Alguien cree que el dividendo es lo más fácil de estimar? Nadie. Yo creo que el dividendo es más fácil, ¿Por qué? porque el precio va a depender como de las expectativas que tenga todos los inversionistas y yo Ya. no sé cómo van a actuar ellos. Entonces creo que es más fácil ver cómo va a actuar la empresa y estimar los dividendos. Eso es un punto premio. Por esta razón, acuérdense lo que nosotros decíamos de Airbnb. Oye, se abrió la bolsa en diciembre y en enero todos decían ya, si la pandemia ya se acabó, 50% al alza. Hizo la rentabilidad que debía lograr en los próximos 4 o 5 años. Y después, 35% a la baja y quedó en los mismos $145. ¿Por qué? Expectativa. Por eso que está la E de esperado, no es trivial. Después lo podemos sacar de la fórmula para simplificarlo al curso, pero en la realidad ustedes dicen, tienen que jugarse. ¿Cuánto crees que va a ser? No, no sé, no puedo llegar con esa respuesta, te echan al tiro. No, que no, miren, no puedo estimar el precio, ya váyase. ¿Entiendes? Yo creo que es 100. No, ¿por qué? Bueno, hay una tesis de inversión desarrollada y todo. Pues ustedes dicen, miren, es que las vacunas van a esta tasa, entonces la economía va acá. Entonces, estos son lo que se hace por año. Y en realidad, mire, como tanta gente no ha viajado, entonces van a tener este aumento de demanda en tanto y esto produce flujo de caja de tanto y la tasa de descuento es tanto y más o menos en valor presente debería valer. Es más complejo, necesitan mucho más cosas dentro de. Pero aquí decimos, mira, el dividendo es mucho más fácil de estimar, pues el dividendo dependerá de qué cosa, por un punto premio. ¿De las utilidades? De la utilidad, es un punto premio, Florencia. Entonces uno dice, mira, toda la vida Agua Andina ha pagado el 100% de sus utilidades como dividendo. No es que el próximo año las utilidades de Agua Andina van a cuadriplicarse si la gente más o menos toma el mismo agua, menos agua, en invierno tiene algo más, en verano tiene algo menos, ya, y más o menos es así. Tiene más o menos demanda, pues, ¿se entiende? Entonces uno dice, ya está. Entonces uno dice, oye, es medianamente fácil, pero quizás no es fácil, pero es más simple que estimar el precio, el dividendo. Entonces uno dice, mira, te puedo proyectar más o menos el dividendo, pero no tengo idea del precio. Ya está bien. Pero tú podrías decir perfectamente que el precio en un año más vuelvo a hacer esto. Pues digo, y el precio en un año más debería ser con seguridad el precio que espero recibir en 2 años más, el dividendo que espero recibir en 2 años más, y todo eso traído valor presente. ¿Entiendes? Uno dice, oye, pero que igual, porque en el fondo me dijiste que el precio en 2 y el precio en 2 no lo sé. Sí, pues, pero el precio en 2, el dividendo que espero recibir en 3, más el precio que espero recibir en 3, traído valor presente. Todavía tengo el precio en 3. Bueno, puedo hacer recursivamente esto. Entonces, si hay un precio que yo voy a recibir en 1000 años más, ¿cuánto vale eso en valor presente?
Si yo voy a recibir un precio en 1000 años más, ¿cuánto vale eso en valor presente? 0. 0. Listo. Entonces la acción va a valer el valor presente de qué cosas solamente. Los dividendos. Solamente los dividendos. Eso es. Entonces, lo que uno va a decir es más o menos lo siguiente. Uno va a decir, mira, voy a cambiar de color a este. Celeste suena bien. Entonces uno va a decir, no está right. Tengo la sumatoria de los dividendos desde 1 y voy a decir, mira, esto es el dividendo que vaya a tener en cualquier periodo I, traído a valor presente, en periodo I. Y fíjense que aquí apunta algo esencial de la empresa y esto lo va a simplificar notablemente este problema. ¿Cuándo espero que quiebre la empresa? Nunca. Nunca. Por lo tanto, ¿cuánto de dividendos espero recibir de parte de la empresa? Infinito. Infinito. Por eso fíjense que todo el rato yo digo espero. Las empresas quiebran. Entonces alguien dice, no, profe, esto está malo. Si la empresa... Sí, pues. Lo que pasa es que nadie espera que tu empresa quiebre. Y esa es la idea o el principio de la hipótesis de la empresa en marcha. Tu empresa va a continuar a todo evento, digamos, forever and ever. Entonces, no es que en algún momento quiebra, bueno, pero es que eso no es lo que uno cree cuando inicia un negocio. Pues se entiende, nadie se casa pensando que se va a separar. ¿Se entiende? Entonces, la lógica acá es que esto se vuelve simple. Si yo tengo esta serie que converge, es una serie impropia, pero aún así converge, y eso ya lo demostramos, ¿cuál es el valor presente de infinito flujo? ¿Cuál es el valor presente de esta perpetuidad? 0. No. No es 0. Si yo te pago 100 para siempre, eso no vale 0. Infinito. No. Porque eso sería que diverge y esto converge. ¿Nadie sabe calcular el valor presente de una perpetuidad? Los dividendos dividido 1 más la tasa. Eso, ¿cuántos dividendos? ¿Un dividendo? ¿Todos los dividendos? Un flujo, ¿no? Un flujo. Ya, ¿dividido qué cosa? La tasa. La tasa. Listo. Solamente eso. Esa es la simplicidad de una perpetuidad. Flujo partido por la tasa. Esto está en el control de ejercicio 1. Para propiedades de inversión dijimos la perpetuidad de los arriendos. Lo dijimos. Eso está en matemáticas financieras. Eso lo vimos con bonos perpetuos. Está valorizado. Entonces, el que no sepan eso me parece algo sumamente grave. Espero que el resto lo sepa y solo no quiso contestar, porque si no, es crítico. ¿Sí? Entonces la empresa va a valer el valor presente de todos sus dividendos. Como no espero que quiebre nunca, entonces los dividendos van a ser hacia el infinito y más allá, y podríamos generalizar que la empresa, la acción de la empresa, perdón, vale hoy día el valor presente de todos los dividendos esperados si son las acciones ordinarias o los dividendos conocidos si son las acciones preferentes. Que eso no quiere decir que te aseguren pagarla. La acción es riesgosa y los bonos son riesgosos. Si hay algo que tienen en común es que las dos cosas son riesgosas para el que lo compre y para el que lo emita también. Pero uno conozco los pagos en el caso de los cupones o de los dividendos preferentes, y en el caso de las acciones no conozco los pagos, sino que tengo que hacer una estimación o debo tener la esperanza del dividendo a recibir en el próximo periodo. Por eso yo le puse 1, que esto no funciona para todas las empresas, que esto quizás no es representativo porque los dividendos van a crecer a una tasa, sí, finanza 1. Aquí queremos hacerlo súper simple. Dividendo que vaya a recibir partido por la tasa es el valor de la acción y listo. ¿Sí? Entonces, si me preguntaran a mí, en una evaluación esto es fácil de hacer, yo comenzaría por esto. Esto le debería apuntalar el puntaje en una evaluación. ¿Sí? Pongámosle el número.
Una empresa de servicios sanitarios obtiene constantemente una utilidad neta anual de 300 millones que reparte entre los 4 millones de acciones preferentes y 2,5 millones de acciones comunes que tiene en circulación. Las primeras cobran anualmente un dividendo constante de 40 por acción y las segundas esperan cobrar un dividendo anual residual de la participación restante a perpetuidad. La tasa de descuento apropiada para las acciones preferentes es 8% y para las acciones comunes 14%, ambas efectivas anuales. ¿Cuál es el valor de cada una de las acciones? Entonces, ¿cuánto debería valer? Vayamos primero a lo que es más fácil. El precio hoy de las acciones preferentes. ¿Cuánto valdrían? $40 partido en 8%. Perfecto. Un punto premio. Y eso es 500. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto valdrían las acciones comunes? ¿Qué es lo que tengo que calcular para las acciones comunes? Lo que queda de los dividendos. Ya. ¿Cómo hago eso? Voy a cambiarme de color mejor. Dividendos de las acciones comunes. ¿Cuánto te va a quedar de dividendos comunes? Los 300 millones menos 4 millones por 500. Perfecto. 4 millones de acciones. Perdón, ¿por cuánto? Por 500. Cerca. Pero 500 es lo que vale la acción. ¿Cuánto le pago a esas acciones? 40. 40. Listo. Entonces lo de aquí abajo va a ser 160, por ende te van a quedar 140 millones. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo que saber para valorizar la acción común? El dividendo por acción. Perfecto. Entonces, si pago en total 140 y hay 2,5 millones de acciones, esto te va a dar 56 por acción. Entonces, ¿cuánto vale cada acción común? 400. ¿Cómo llego a eso? 56 partido en 14%. Eso es. Y listo. ¿Se entiende? Es simple, no es muy sofisticado. Claro, es simple si conozco la fórmula mínimo del valor presente de una perpetuidad. Después quizás tengo que transformar un poco la tasa, tengo que calcular el tiempo. Pero si sé qué ingrediente utilizar, la mezcla es simple. Lo que pasa es seleccionar los ingredientes. Ahí está la complejidad. ¿Sí? Entonces ya sé cuánto debería estar dispuesto a pagar por una acción. Y aquí está explicado más ordenado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de salir a vender acciones? Nosotros ya explicamos que debía haber una oferta pública de acciones, etc. Pero dentro de la contabilidad de la empresa, primero tú vas a autorizar una cantidad de acciones. Entonces, las acciones autorizadas por emitir podrían ser perfectamente más que las que se suscriban finalmente y más que las que realmente se paguen. Por una razón. Al igual que con los bonos, tú tienes que hacer un roadshow. Tú tienes que salir a convencer a los inversionistas que comprar acciones de Casino Enjoy es una buena idea, por alguna razón. Entonces, lo que va a ocurrir es que tú tienes que pagar abogados, contadores, ir a inscribirlo a la bolsa, ir a inscribirlo a la Comisión del Mercado Financiero, presentar documentación y eso es caro. Entonces, tú quizás quieres decir, mira, yo estoy construyendo un parque, un edificio por etapa. Entonces, sobre todo en la playa, voy a hacer la etapa 1 y luego que esté vendida la etapa 1, voy a la etapa 2 y así sucesivamente. Entonces, quizás tú quieres emitir invento, 1.000 millones de acciones, pero primero quieres vender solamente 400 millones para desarrollar la etapa 1 de un proyecto.
Después quieres vender otros 400 para desarrollar la etapa 2. Y finalmente vas a vender los últimos 200 millones para desarrollar la etapa 3. ¿Sí? Entonces, para no estar haciendo un roadshow cada vez que ocurra esto, tú vas a decir, mira, inscribamos 100.000 millones de acciones. ¿Entiendes? Entonces, primero hay una cantidad que es autorizada por la junta de accionistas o el directorio. Luego, entonces, los actuales accionistas, y ahí dijimos, hay una fase en la que los actuales pueden poner lo mismo, y después los actuales pueden aumentar su participación. Y si no ocurre en esas dos fases el total, entonces entran los no accionistas, entra la etapa de suscripción. Entonces ya yo voy a comprar tanta. Y entonces después de que yo prometí comprar tanta, entonces ahí ya paga. Y ahí normalmente nosotros lo vamos a utilizar en este curso con el pago en efectivo, pero podría pagarse con especie. Entonces podríamos formar una sociedad en la que tú pones unos camiones, yo pongo la oficina, otro pone la idea, otro pone los inventarios y no es con caja, sino que es con especie. Está bien. ¿Se entiende? Entonces esas son las tres tipos de acciones, las autorizadas, las suscritas y las pagadas. Entonces, en Chile es súper normal que las acciones no tengan un valor par o nominal. Entonces tú dices, ya vamos a vender 1 millón de acciones a cualquier valor, al que nos paguen. Y el concepto del best effort puede funcionar súper bien aquí. En Estados Unidos no es así. En los estados, y eso cambia de acuerdo a la regulación estatal, obligan a la empresa a que le ponga un valor objetivo a la acción. Entonces tienen un valor nominal, por ende finalmente se podrían colocar por encima de ese valor nominal o por debajo del valor nominal, lo que normalmente genera una prima o un premio o un sobreprecio en esa colocación de acciones. ¿Por qué? Por ejemplo, el Citibank le coloca un centavo a cada acción de valor nominal. Y cuando hizo esa emisión de acciones de 1 centavo, siempre lo ha puesto, pero más o menos valía $80 en la bolsa. Entonces tú dices, oye, para que te las compren por debajo de 1 centavo es casi imposible. Entonces generalmente ponen un valor ridículamente bajo comparado con el precio de su acción en el mercado para que no vayan a hacer el loco de colocarlo bajo la mano. Aquí se aplica mucho el concepto que ustedes me decían en las clases anteriores, oye, que lo mejor sería colocar el bono sobre la par. Discutimos que no, que lo mejor sería la par, pero sí tiene esta señal de que si un gerente dice las vamos a vender por 100 y las termina vendiendo por 70, hizo el ridículo gigantesco, entonces capaz que lo echen. Entonces mejor contablemente le fijan el precio de una cosa muy baja, $1, 1 centavo, comparado con el precio de mercado. ¿Sí? Entonces lo que es sumamente importante es que el que tú hayas autorizado las acciones no crea nada. El que tú hayas prometido que se suscribían las acciones no crea nada. Lo que crea es el que te pague en caja. Solamente el pago aumenta el valor del patrimonio. Por eso en bonos, sobre todo, tienen el prospecto de los bonos de Casino Dreams, que nunca se llegaron a colocar. Tienen el Excel para jugar con el precio, con la tabla de desarrollo y toda la serie, todo lo tienen ahí. Y nunca se colocaron. ¿Por qué nunca se colocaron? Fundamentalmente porque después encontró que las tasas eran muy altas, que después se fusionó con el Monticello y así sucesivamente, pero nunca le entró caja. Como nunca le entró caja, no tiene un pasivo. Si ustedes van a los estados financieros de Casino Dreams, no tiene ningún pasivo. No se colocó el bono. Y entonces, eventualmente uno dice aquí es lo mismo. Oye, es que yo dije que iba a vender 10 millones de acciones y después no lo hice porque se cayó el proyecto. No aumentó el patrimonio. Es que mira, los accionistas dijeron que la iban a comprar, pero nunca trajeron plata. No aumentó el patrimonio. Lo que aumenta el patrimonio es el aumento de la caja, que literalmente es la definición. Aumentar el activo o disminuir el pasivo. Eso va a crear más patrimonio. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú autorizas la emisión de las acciones, lo que corresponde es hacer un cargo a acciones y un abono al capital social. Aumenta el capital social, pero las acciones es una contracuenta de patrimonio. Entonces, aumenta una contracuenta de patrimonio y aumenta una de patrimonio. ¿Cuánto cambia el patrimonio? Por la autorización de las acciones. Nada. Listo.
Después, uno dice, de todas estas acciones, se comprometieron a comprar X cantidad. Listo. Entonces, cargo una cuenta que se llama accionistas, que es como una cuenta por cobrar con los accionistas, y es una contracuenta de patrimonio. Y abono acciones. De nuevo, crece una contracuenta de patrimonio y disminuye una contracuenta de patrimonio. ¿En cuánto cambia el patrimonio total? Nada. Nada, listo. Y entonces al final dice, oye, esto es lo que pagaron. Y ahí sí entra caja y en ese momento aumenta el patrimonio. No antes. ¿Se entiende? Pongámosle número. Una empresa emite 600.000 acciones con valor nominal o par de 400 y que se colocan, digamos, miren, magia de estar en vivo en directo, creo que se puede aclarar un poquito más el que en vez de emite, autoriza a emitir. Profe, suscribir una acción quiere decir como comprometerse a comprarla. Tal cual. ¿Y que hay, es como de palabra o hay un contrato por medio? Te diría que las dos, pero el contrato es no vinculante en ese sentido. Ya, vale. Mira, es que, ¿cómo explicarlo? Es más bien legal, pero diría que tú podrías comprometerte a pagarlas y aún así nunca pagarlas. Y eso, para nuestro efecto, no le genera nada a la empresa, porque además no es que la empresa vaya a demandar al accionista, porque mira, podría ser por cualquier razón, pero tú en tu propia, digamos que tú tienes una empresa con un socio 50-50. Dicen, necesitamos más plata para abrir la otra tienda y hay que poner 10 millones de pesos. Usted debe poner la mitad, yo voy a poner la mitad, listo. Necesito 5 millones. Y tú te separaste, te operaste, tuviste un accidente, no sé qué cosa y no te da la plata. Entonces tú suscribiste las acciones porque en realidad querías pagarlas. O tú ibas a pedir un préstamo para suscribir tu parte. Lo que pasa es que el banco no te aprobó ese monto. Entonces tú suscribiste 500.000, pero en realidad pagaste 380.000. La empresa no te va a demandar porque la empresa es tuya. Pues ¿cómo te va a demandar a ti mismo por no pagar las acciones? Podría ser una razón para no pagarla. La otra razón es que, oye, dije que le iba a suscribir a 400 pesos, pero en realidad la acción bajó hasta 200. ¿Para qué voy a suscribirla a 400? Voy a esperar que pase el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, se cancela esa suscripción de acción. Vale, gracias. Entonces, digamos que una empresa autoriza la emisión de 600.000 acciones con un valor nominal o par de 400 y que se colocan a 470 o a 350 para que se den las dos situaciones, de las cuales se suscribe el 80% y se termina pagando 300.000 de ellas. ¿Cuáles serían los registros contables que se debe hacer y qué ocurre en Chile con las acciones no suscritas y no pagadas? Entonces, primero, cuando se autorizaron 600.000 a 400, diríamos 600.000 por 400 pesos, 240 millones. Cargo acciones, abono capital social. Nada más. Solamente la autorización por parte de los accionistas y el directorio. ¿Sí? Después te dicen, de las 600.000, ¿cuántas se suscribieron realmente? ¿Cuántas de esas se suscribieron? 480.000. De nuevo, Agustín. 480.000. 480.000, gracias. Un punto premio. Listo. Entonces, después tú dices, ya, bajó la cantidad. Y luego de esas 480, solo se pagaron 300.000. Entonces vamos a decir, 480.000 acciones por 400 pesos, que es tu precio objetivo, 192 millones. Aumenta esta cuenta por cobrar que tienen los accionistas contra las acciones. Y finalmente se pagaron 300.000 acciones.
Si el precio hubiese sido de 470 cada una, entonces tú dices, yo esperaba que se colocaran a 400 pesos. 400 pesos por 300.000 acciones, 120 millones. ¿Cuánto más caras se colocaron? 70 pesos. Listo. Entonces, 70 por 300.000 acciones, 21 millones. Y por el otro lado uno va a decir, ya, pues 470 por 300 le entró caja por 191 a la empresa. Entonces esta es la cuenta que yo les decía, que cuando se colocan por encima del valor nominal, par o de emisión, se habla de prima en emisión de acciones o prima por emisión de acciones. A veces también se llama capital pagado en exceso o sobreprecio en colocación de acciones. Son todos sinónimos. En el fondo es como cuando uno habla de inventario, mercadería y existencia. Son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí va a estar si se colocan por arriba. Si se colocan por abajo, que es el caso en el que se vendieran por 350, entonces las 300.000 acciones vendidas a 350 te entran 105 millones. Los accionistas se habían comprometido a poner 120, por ende hay un cargo a la prima en emisión de acciones por 15 millones. Aquí alguien me preguntaba en alguna de las otras dos secciones si podríamos poner descuento o castigo en emisión de acciones. Podría ser perfectamente. Lo importante es ver que se reduce el patrimonio. Fíjense que aquí hay un cargo, pero la prima por emisión de acciones es una cuenta de patrimonio. Por ende, tiene que haber un salto acreedor. Es una cuenta con naturaleza acreedora porque es de patrimonio. Entonces uno dice, oye, si esta es la primera emisión y tengo un cargo nomás, me va a quedar un saldo deudor. Por esa razón es casi imposible de ver eso. Yo no tengo un ejemplo que darles en el que el saldo quede como en negativo. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente, para no hacer ese ridículo de ahí, tienden a ponerle un valor, en las que están obligadas, tienden a ponerle un valor nominal sumamente bajo, $1. Entonces, si vale 400 más o menos, si nos va mal, la ponemos a 350, pero es mucho más que $1. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿Están seguras y seguros? Perfecto. Entonces, de todas las acciones, yo autoricé 600. Se suscribieron 480. Entonces, ¿cuántas acciones no se han suscrito? 120. 120. 120.000 por 400 pesos, 48. Pues entonces, fíjense que voy a anular lo que hice antes. Literalmente, después de 3 años, dice la ley de Chile, echado pescado para la casa. ¿Sí? Entonces, hago el asiento contrario y anulo las que no se suscribieron. Y después, si no me las pagaron, entonces dije, oye, suscribieron 480 y me pagaron 300 solamente, hay 180.000 acciones que nunca se pagaron. Bueno, anulo las acciones de 180.000 por 400 y lo mismo para la cuenta de los accionistas. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que yo pensaba colocar 240 millones en acciones, coloqué 120 a más caro o más barato, pero 120 y los otros 120 los tengo que anular. Lo anulo por no suscripción o lo anulo por no pago. ¿Entiende? Pero hay que quitar ese valor. ¿Entiende? Entonces, como aquí tenemos el resumen de los cálculos. Las suscritas, las no suscritas del total. Las pagadas y las no pagadas del total. Y entonces es el valor que uno debería anular o contrarrestar de los estados financieros. Pero fíjense que ¿cuánto cambia el patrimonio al anular legalmente la no suscripción de las acciones? Nada, Nada. ¿Y cuando anulo las que no se pagaron? tampoco. Tampoco. Lo único que crea un cambio en el patrimonio es que te paguen. La entrada de caja es lo que aumenta el patrimonio. ¿Sí? ¿Dudas? Seguras y seguros. Porque no es simple. ¿Sí?
Entonces, la ley 18.046 de las sociedades anónimas te dice, mira, si en 3 años tú autorizaste la acción y vendiste el primer año, el segundo año y después ya no vendiste más, chao. Todas las que no se hayan suscrito, las que no se hayan vendido y las que no se hayan pagado, dije vendidos, vendido o pagado, hasta ahí llegaron. Las borro del registro, no existen nada, se queman. Si hubieran papeles, se queman. Si no, en digital, chao, no. ¿Se entiende? Entonces, solamente va a aparecer eso. Si además es el caso más habitual en Chile, en que no tienen valor nominal, es más simple todavía, porque no va a existir la cuenta de prima en emisión de acciones. Tú vas a decir, oye, ¿cuánto te pagaron? 350. Ah, ya, pues 350 por 300.000, 105. Efectivo contra capital social. ¿Cuánto te pagaron? 470, efectivo por 121 y capital social por 121. En ese sentido, lo que está en verde del espíritu de introducción a la contabilidad, oye, los socios pusieron 500 lucas, ya chao. No sé si los socios querían 580, querían 420, tuvieron 500, ¿no? Ya, entonces es más simple todavía. No tengo que colocar la cuenta de prima en emisión de acciones, ni al cargo ni al debe. Así que ese sería el caso más simple que no tengan valor nominal. ¿Sí? Entonces, esta es la Profesor, parte importante. profesor, una pregunta. En el caso de que una empresa como que no tenga suscripciones a muchas acciones, ¿no puede como cambiar el precio de estas para ver si es que más gente como que decide suscribirse o tiene que volver a emitirlas desde cero? O sea, puede cambiar el precio, pero tiene que ofertar a todos los accionistas exactamente el mismo precio. O sea, como a toda la tanda, entonces, de todas Sí, las acciones que emitió. tal cual. Ya, perfecto. O sea, eso es lo que hablamos en la clase anterior. Si, digamos, si empezamos la ronda ahora, en esta ronda que termina, no sé, el 31, el 30 de junio, ahí tenemos que ofrecer el mismo precio a todos. Por eso que yo te puedo ofrecer 4.50, después otro ofrece 4.20, otro ofrece 4.90, listo. Hay un estándar y eso supera por lejos los objetivos de este curso. Pero qué decir, oye, ¿contra qué precio nos vamos a terminar suscribiendo? ¿Contra el promedio? ¿Contra el máximo? ¿Contra el que haya hecho la oferta más grande? ¿Por subasta holandesa? Hay una serie de locuras ahí y no queremos saber lo que significa eso. Pero a un precio que está pactado en el contrato que hicimos todo cuando la suscribimos, ese precio vamos a pagar. ¿Entiendes? Si después hiciéramos una misma emisión con cargo a la misma acción autorizada, pero en 2 años más la acción vale 80% más, bueno, todos los de esa segunda emisión, aunque pertenezcan a las mismas acciones de hace 2 años, tienen un precio de mercado distinto ahora. Entonces, obviamente, se podrían ofertar por otro, pero no es que yo haya discriminado en la primera oferta, que el que compró el 3 de junio le di un precio distinto que el que compró el 9, que el que compró el 28, no. Es que ya es prácticamente como una emisión distinta en el fondo. Entonces, lo que produce el aumento del patrimonio neto, si quieren llamarlo, es solamente el capital que se haya pagado, no el que falta por pagar, ni los que no se hayan suscrito, nada. Esa cuestión, chao. ¿Sí? Entonces, cuando alguien vende acciones, los accionistas, ¿qué esperan recibir? Dividendos. Dividendos, listo. Entonces, los dividendos son la distribución de utilidades normalmente. Hay algunas otras cosas que vamos a tocar el martes, pero esa es la mayor parte. Si tú eres una sociedad anónima abierta en Chile, estás obligada a pagar el 30% como dividendo mínimo y el 25% en Brasil. Si tú eres una sociedad anónima cerrada, una limitada, una IRL, una SPA o cualquier otra de las que vimos, no están obligadas a pagar ni un solo dividendo. En el resto del mundo, las empresas no están obligadas a pagar dividendos, excepto unos casos muy, muy específicos de ciertas compañías en Grecia y en Alemania. Todo el resto de los casos, nadie está obligado a pagar dividendos. Por eso que Google nunca ha pagado, Netflix no ha pagado, Amazon no ha pagado, Alibaba no ha pagado, Facebook no ha pagado y así suma y sigue. ¿Sí? Pero si la acción sube con la espuma, a nadie le importa. ¿En qué momento del tiempo pago los dividendos? ¿Cuándo creen ustedes que hay que pagar los dividendos? Miren, Final del pensémoslo de periodo. 2 formas. Arnau,
al final del periodo, ahí es cuando tú lo querrías pagar como gerente o cuando tú los querrías recibir como accionista. O sea, si fuera accionista cuando yo quisiera. Eso, ya cuando los quieres, ya tú eres accionista. A principio de año. Ya. Todos los meses, todos los días, todas las semanas, una vez al año, trimestralmente, ¿cómo? O sea, si puede hacer todos los días, mejor. ¿Se entiende? O quizás todos los días es difícil, pero todos los meses porque hay que pagar arriendo, hay que ir al supermercado, hay que vivir, po. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo en la consultora pago dividendos todos los meses. ¿Se entiende? Pero la empresa, porque es fácil de verlo en una consultora en que somos dos socios, pero la empresa es más difícil para las sociedades anónimas sobre todo, porque uno dice, oye, quizás hay que ver algo. ¿Cuántos dividendos pago? Pues yo, gerente, no te puedo dar dividendos todos los meses porque mira cuánto fue la utilidad, no estoy seguro. Entonces uno dice, no, pues mira, ¿cuándo voy a estar seguro? A final del año. Pero fíjense que hay un trade-off. Los accionistas lo quieren todos los días, el gerente lo quiere una vez al año cuando estén los estados financieros, entonces quizá entre medio. Quizá hagamos dividendos trimestrales, que es lo más típico en Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania también, etc. Entonces, uno dice, mira, yo te voy a dar un dividendo más o menos estimativo, que es lo que vamos a llamar un dividendo provisorio. Y al final del año yo te voy a dar unos dividendos definitivos. Ya, ¿en qué día del año te pago los dividendos anuales? ¿Qué fecha? ¿Te los pago el 31 de diciembre? Cuando se entreguen los estados financieros. Ya, ¿cuándo se entregan los estados financieros? De una sociedad anónima abierta. ¿Cuándo creen que entregan sus estados financieros? ¿Marzo por ahí? Más o menos por ahí. Entonces, no es que uno chasquee los dedos y al 31 de diciembre aparezcan todos los dividendos y todas las contabilizaciones. No, no es así. La empresa tiene que preparar esa contabilidad. Pero si la empresa dice, oye, gané 1000, nadie le cree. Pues. Para que el mercado le crea, ¿cómo tienen que venir esos estados financieros? Auditado, ¿no? Auditados. Entonces la auditoría empieza más o menos la segunda semana de marzo y puede tomar de enero, puede tomar todo enero, obviamente todo febrero. Las más rápidas empiezan por ahí a finales de febrero, pero puede tomar marzo. La ley dice, la Comisión del Mercado Financiero les da hasta el 31 de marzo. Pero eventualmente las empresas que tienen operaciones muy complejas, en COSUD, muchos segmentos de negocio en muchos países, LATAM Airlines, etcétera, que además tienen que reportar 500, 600 páginas de estados financieros con todas sus notas, todos sus cálculos, etcétera, 14 de abril, 15 de abril a veces. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esa fecha los estados financieros vienen revisados por los directores, firmados, si es que lo aprueban, si no tienen que renunciar, van a la junta accionista para aprobarse, etcétera. Pasa una serie de procesos. Entonces, tú tienes una fecha de declaración. Ya, digamos que esto se aprobó, el 15 de abril te declaro los dividendos. Por eso te fui dando un anticipo, porque quizá alguien dice, yo no aguanto un año sin ver ni uno. Si esa es la realidad. Eso restringe tu presupuesto en el fondo, o tu restricción presupuestaria con el concepto económico. ¿Sí? Entonces, uno dice, ya, el 15 de abril los declaro. Listo. Ese día voy a decir cuántos son. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta los accionistas que estén hasta el 20 de abril inscritos en la lista los voy a considerar para el día. Listo. Entonces, el 20 de abril es la fecha de cierre. Como la lista de accionistas no se actualiza automáticamente entre que los compras, que la corredora le avisa, que tiene que dar los datos, etcétera, puede pasar hasta 5 días. Entonces, tú dices, oye, el 25 de abril es la fecha que la empresa va a considerar para que los que compren después de eso se excluyan los dividendos. Por eso que se habla de la fecha ex dividendo.
Entonces, en ese día ya los que compren saben que no van a recibir, no sé, 20 por acción y lo descuentan del precio. Por eso que en la fecha ex dividendo el precio de las acciones regularmente tiende a caer, porque los nuevos accionistas tienen que comprar más bajo dado que hay un dividendo que no van a recibir. Y entonces eso quizás el 25 de abril, y tú dices, ya, pues, ¿qué día vamos a pagar? Mira, esto se paga en el Banco de Chile, en la Casa Matriz, en el centro, el 3 de mayo. Listo. ¿Entiendes? Entonces uno tiene esas 4 fechas cuando se está hablando de los dividendos. Y entonces con esto vamos a cerrar la clase. Los pagos a los accionistas mayoritariamente son por dividendos, pero podrían haber otro tipo de pagos o distribuciones a los accionistas. Tus accionistas podrían ser efectivos, que es lo más que es lo más evidente, lo que hemos discutido, pero podrían haber otras cosas que lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando tú pagas dividendos, hay unos dividendos regulares, los que acabamos de decir que se van a incluir, digamos, en el valor de la acción. Por eso decíamos los dividendos esperados, que proyecto en el tiempo, etcétera, dividendos regulares. Y entonces dijimos, mira, quizás tú la anticipas mensualmente, trimestralmente, lo que ustedes decían, porque ustedes son los dueños de la empresa y yo pago dividendos provisorios. Pero eso es más o menos con la estimación de la utilidad, que no es la utilidad firme a fuego que voy a tener al final del año. Cuando tenga la utilidad a fuego, entonces pago o declaro los dividendos definitivos. Entonces, el primer trimestre te di 10, el segundo trimestre te di 10 y después te di otros 10 y del año te debía haber pagado 44. Ah, ya, pues como ya he pagado 10, 10, 10, entonces voy a pagar un dividendo definitivo de los 14 restantes. ¿Se entiende? Y entonces algo que me preguntaban en la primera sección, pero ¿qué pasa si los dividendos provisorios son más que los definitivos? Es difícil que pase, no es imposible, pero es difícil que pase porque los gerentes harían el ridículo. Oye, ¿para qué me pagaste 5.000 millones en dividendos si solo se podían pagar 3.000? Es un estúpido, te vas, ¿qué haces antes? Entonces lo que ocurre ahí es que los gerentes tratan de dar dividendos provisorios que sean súper conservadores. Oye, si yo te pago la mitad de las utilidades, no te voy a provisionar la mitad de la utilidad más o menos calculada hasta que se audite, sino que te voy a dar un cuarto quizá, o el 40%. Entonces voy a dejar como el tejo pasado, pero hacia atrás, por si acaso, para no hacer este loco de, oye, te provisioné 5.000, pero son 3.000, devuélvanme 2.000. Nadie te va a devolver 2.000. ¿Entiendes? Tú tienes que decir que si no es parte de lo que tú vas a incorporar en la valorización, son otro tipo de dividendos. Entonces ahí la empresa dice, mira, hay unos dividendos extraordinarios. Los supermercados el año pasado tuvieron el mejor año de toda su vida y podrían decir perfectamente, mira, los dividendos regulares son 100 pesos por acción, pero este año estamos pagando 120 porque fue un año espectacular, pero nunca más te vamos a pagar 120. Una cosa que pasa una sola vez porque realmente tuvimos resultados extraordinarios. Entonces, aquí hay una señalización en lo que la empresa está haciendo. Te está avisando, oye, no valoricen la empresa con 120, valorícenla con 100, porque esto no se va a repetir nunca más. El no repetirse podría darse por otra cosa. Tú eres Uber y vendiste la operación en China a Didi. Entonces, mira, por una sola vez te voy a pagar un dividendo de liquidación porque me deshice un activo. Horrible y la Polar podrían haberse deshecho de la inversión en Colombia y le quedó caja y eso lo distribuye porque es una liquidación. Justamente el concepto de operaciones descontinuadas que hablábamos al principio del trimestre va en línea con eso. Te pago una sola vez porque liquidé algunos activos. LATAM Airlines se sale de Brasil, se sale de Argentina, vende, listo, un dividendo de liquidación. Eventualmente, y con esto terminamos la clase, las empresas acumulan caja por mucho tiempo. Microsoft, por ejemplo, Apple sobre todo, dicen, oye, acumulé 50.000, 100.000 millones de dólares por demasiado tiempo. Y no hay tantos proyectos para invertir. Entonces le voy a devolver todo esto a los accionistas, pero una vez. No es que eso se vaya a hacer permanentemente. Entonces la empresa declara formalmente que por haber acumulado caja por mucho tiempo va a pagar un dividendo especial, pero que de nuevo no se incluya en la valorización regular de los activos porque no es que se vaya a pagar forever and ever como el resto de los dividendos regulares. ¿Sí? ¿Dudas?
Profe, yo tengo una duda, pero se escapa un poco del curso. Cuando uno invierte en ETF y fondos mutuos, los dividendos, si es que paga la empresa, ¿a quién irían? Se reinvierten dentro del fondo mutuo automáticamente. Diría que la mayor parte de las veces, porque o el ETF o el fondo mutuo tiene esa idea. Por ejemplo, si fuera un REIT, un Real Estate Investment Trust, en el fondo, un fondo de inversión inmobiliario, digamos, lo más probable es que no se reinviertan, porque yo no puedo tener 1,15 edificios. Entonces, lo que hacen es que el fondo tiene una política de pago de dividendos. Y en Estados Unidos, sobre todo, un REIT para que quede exento de impuestos, porque se entiende que es como de paso, que la persona del que va a pagar tienen que tener mínimo una política de dividendos del 90% de las utilidades. Entonces, en ese caso, los dividendos los recibimos y te los pagamos al tiro a ti como aportante del fondo, que en el fondo aquí es lo mismo que a que fuese accionista. Perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Que estén súper bien. Chao, chao. Profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Profe, muy cortito. Dios, sí. ¿Este Power cuándo lo va a subir? Espero hoy día en la tarde, porque le agregamos unas cosas hasta muy tarde con los profes ayer en la noche. Y de hecho, la sección de la mañana partió con algo distinto que ajusté en los recreos. Entonces, yo esperaría que hoy a la noche esté y le subo eso con el set de ejercicio ajustado. Ya, y otra cosa, el control de ejercicio es la otra semana, ¿verdad? Así estaba originalmente, pero siempre lo pensamos para la prueba. Entonces, lo estábamos discutiendo en el break y yo me vine a clases. Por eso que yo les envié como el último mensaje al resto de los profes como a la 1:02 y ahí yo partí el Zoom. Entonces, esperaría que respondamos hoy día a la tarde, pero si ya estudiaron para el lunes, mejor todavía. Pero, o sea, es que está como para el miércoles, jueves o algo así. Eso, para que quedara como una semana antes. Por eso que está como en un limbo. Lo estamos diciendo, pero en el peor de los, o sea, en el mejor de los casos solo ganan tiempo. Ya, cámbialo, profe, por favor, que tenemos prueba de micro. Ya, lo voy a mencionar como un dato de que tienen prueba de micro. El sábado, sí. Oiga, profe, una consulta. ¿Los contenidos para ese control están escritos en alguna parte? La verdad no me cuesta revisar como las instrucciones, por eso le pregunto. Pero... Sí, pero en todo caso los va a postear. El profesor Nasser los debería haber posteado hoy, pero entra todo, entra bono, leasing y acciones. Ok. Para la prueba va a entrar estado, o al menos se va a haber pasado estado flujo efectivo hasta el jueves. Entonces, yo esperaría que en principio el control de ejercicio sea la misma lógica que la otra vez, porque hay 3 temas y ustedes cojan 2, si quieren. Ya, perfecto. Entonces, pero lo clarificamos apenas resolvamos esto con los profes. ¿Sí? Lo dejamos por escrito en el metacurso. Bacán, ya. No, profe. Que estén bien, chau.